Bien, continuamos todavía con la unidad 4. Vamos a ver ahora los grupos, categorías y agregados estadísticos. Es decir, cómo separamos o más bien cómo reunimos a la sociedad o dividimos en conjuntos para poder estudiarla, para poder analizarla y comprenderla. Entonces vamos a ver que algunas de las formas son los grupos sociales, las categorías y los agregados estadísticos. Primero, vamos a ver los grupos sociales. ¿Qué son los grupos sociales? Los definimos como un conjunto de personas que va a compartir gustos, intereses, normas, valores, sanciones, expectativas, pero sobre todo objetivos que van a estar en constante interacción. Es decir, estas personas tienen mucho que ver, tienen muchas cosas en común entre ellos y algo que comparten es precisamente espacios que buscan, ya sean espacios físicos o espacios incluso virtuales, podríamos llamar, para esta interacción. Las características que tienen es que las personas se agrupan a partir de características comunes. La afiliación puede ser temporal, es decir, podemos estar solamente durante un periodo, podemos estar por un mes, 3 meses, un año, 3 años. Su permanencia depende de los individuos o de las instituciones. ¿Qué quiere decir? Que si es tu voluntad estar ahí, puedes estar, o también la institución puede estar buscando que tú permanezcas, que tú seas lo que llamamos población cautiva, es decir, aquí te tengo y aquí tienes que continuar hasta que finalice determinado objetivo, por ejemplo. Después, dentro de los grupos hay estatus y roles diferentes. Cada persona tiene una función que cumplir. Hay una forma de organización que determina las acciones de sus miembros. Como conocemos generalmente, las jerarquías establecen qué nivel de poder va a tener cada persona y qué funciones va a realizar y a quiénes más va a dirigir. Y se busca la integración social. Generalmente en los grupos sociales no buscamos que la gente esté dispersa o buscamos que haya un sentido de pertenencia, buscamos que todos se sientan parte de ese grupo. ¿Qué tipos de grupos encontramos generalmente? Primarios y secundarios. ¿Cuáles van a ser los primarios? Me voy a ir primero por los ejemplos, para que a partir de esos ejemplos podamos ver o reconocer mejor las características. Primero, familia y amigos. Esos son los ejemplos claros de grupos primarios. Vamos a ver las características. Primero, las relaciones entre sus miembros son frente a frente. Por ejemplo, cuando estamos comiendo, pues estamos generalmente en una mesa donde nos estamos viendo el uno al otro, salvo que estemos viendo televisión, ¿no? Ahí comiendo palomitas o algo. Pero generalmente estamos interactuando frente a frente. O por ejemplo, cuando te están regañando tus papás, te están viendo frente a frente. O cuando un amigo te está contando un chisme, un secreto, cómo lo rechazó su crush, no sé, están viéndose frente a frente. Personales, porque tiene que ver con la individualidad, tiene que ver con esa intimidad, no necesariamente hablamos de intimidad sexual, ¿sí? Sino estamos hablando de una intimidad de que tú conoces mis secretos o conoces aquello que no comparto con el resto de la sociedad. Por ejemplo, si en casa ando en pijama, no sé, con una pijama de ositos pero en la calle me da pena, tu familia mía, tu mejor amigo, sí lo conoces, pero el resto de la sociedad no. A eso nos referimos con que son personales. Espontáneas, no es como que, ay, mijito, nada más te atiendo de 7 de la mañana a 4 de la tarde, y si te pasas a las 4 a 1, ya no te atiendo, ya si querías comer o lo que sea, ya no te atiendo. No, eso no se da en las familias, eso no se da con los amigos. Con los amigos, si son las 4 de la mañana y te llama porque está deprimidísimo y se siente súper mal, le contestas o no. Con frecuencia son de larga duración. Vemos que las amistades, bueno, yo por ejemplo con mis amigos llevo como 15 años de amistad, o sea, casi la edad que tienen ustedes, llevamos siendo amigos. Con las familias pues ni se diga, ¿no? Es las personas que van a estar casi toda tu vida.
tienen una estructura, una organización de papeles diferenciados. Por ejemplo, lo que hablábamos de las funciones, qué hace cada quien, qué papel cumple, si yo soy el hermano que siempre se hace el chistosito, si yo soy el hermano que es el más fuerte de toda la familia y que cuando todos están bien tristes yo soy el que le saca una sonrisa. Cada uno tiene ese papel diferenciado. Eso para acá. Y después tenemos a los grupos secundarios. ¿Qué tipos de grupos vamos a encontrar? Las asociaciones, los grupos étnicos y las clases sociales. ¿Qué características tienen estos? Las relaciones entre sus miembros son muy distintas a las de los grupos primarios, son formales, no es personal, sino ahí existe más la cordialidad. Por ejemplo, he visto en familias que llegan los hermanos y ¿tú qué, menso? O se tratan así como si no se quisieran, pero que en realidad se aman. Entonces, eso es personal, esa es una forma muy, como de mucha confianza, pero no llegarías con, por ejemplo, en clases, ¿no? No llegarías con tu profesor y, ¿tú qué, menso? No, no llegaría yo con un jefe de trabajo, no llegaría un adulto, tus papás, por ejemplo, no llegarían con su jefe del trabajo. ¿Tú qué, menso? No, esas son organizaciones formales donde impera la cordialidad, impera el respeto y ciertas normas morales. Son impersonales. La cohesión del grupo se establece por los papeles, por ejemplo, qué papel desempeñas ahí, cuál es tu rol y tus cargos definidos, o sea, yo soy el jefe y así me adhiero a ese grupo, así me identifican, me reconocen. Pero no tanto por un sentimiento de pertenencia, a veces así de, sí, soy el jefe de tal empresa y ya, soy el gerente de tal cadena y ya, pero no es como de sí, es un orgullo ser parte de esto. Sí se llega a dar, sí se da en muchos momentos. Yo, por ejemplo, me siento súper orgullosa de ser Unitec, pero no siempre se da en todos los grupos, en todas las empresas, en todas las instituciones formales, ¿va? La cohesión del grupo la vamos a entender como esa unión, ese sentido de pertenencia, ¿va? Luego, me paso a categorías sociales. Categorías sociales van a ser un conjunto de personas que tienen tanto el mismo estatus como el mismo rol social. Es decir, tengo el mismo reconocimiento de la sociedad y además me dedico a lo mismo. ¿Se acuerdan cuando veíamos la definición de estatus y de rol? Estatus es el reconocimiento que te da la sociedad. Por ejemplo, decíamos, aunque un empresario y un voluntario comunitario, ¿no? Por ejemplo, tengan el mismo reconocimiento, pues no ganan lo mismo, ¿no? Un voluntario igual y ni gana porque hace trabajo voluntario, pero un empresario pues sí tiene dinero, un empresario que sea honesto, ¿no? Que no haga actos ilegales o que no sea abusivo con comunidades o algo así. O pongámoslo, por ejemplo, con un profesionista, ¿no? Tienen el mismo reconocimiento, el mismo respeto por parte de la sociedad, aunque no ganen lo mismo. El estatus es ese reconocimiento. Entonces, tienen el mismo estatus, pero además desempeñan la misma función. Por ejemplo, si hablamos de ahorita la comunidad que trabaja en el área de la salud, pues tenemos que están en el mismo estatus, ¿no? Tienen el mismo agradecimiento por parte de la sociedad porque son quienes están, como se dice coloquialmente, al pie del cañón atendiendo a la comunidad, pero no tienen todos el mismo trabajo, la misma función. Algunos están en un papel directivo, otros están en vigilancia, otros están atendiendo directamente a los pacientes. Entonces, las categorías van a ser que tenga tanto el mismo estatus, o sea, el mismo reconocimiento, como el mismo rol, es decir, desempeñan lo mismo. Una de las características o de los ejemplos primordiales que tenemos en categorías sociales son, por ejemplo, los gremios. Por ejemplo, la Barra Nacional de Abogados, ¿no? Todos son abogados, todos ganan más o menos lo mismo, entonces esto es un ejemplo perfecto de categorías sociales. Y por último tenemos los agregados estadísticos.
que estos son un poco más temporales, más dispersos, podríamos decir. Es decir, no tienen una interacción constante, por ejemplo, como con la familia, ¿no? Todos los días los ves, comes con ellos, etcétera. En la escuela, pues sí, nos vemos cada cinco veces a la semana. Tenemos un periodo de vacaciones en los que nos dejamos de ver. Y los agregados estadísticos son como más, te veo ahorita, te veo en 2 meses, te veo en determinado tiempo. Ajá. Y únicamente comparten interés, afición o una característica. Por ejemplo, todos los fans de Harry Potter somos un agregado estadístico. Si todos le vamos a los Pumas, somos un agregado estadístico. Todos le vamos a América, somos un agregado estadístico. O sea, compartimos una afición. Sí, quizás nos vemos en un partido, se acabó el partido, no sé ni quién eres, si te veo con otra playera, ni me entero de quién eres, de que estuvimos ahí brincando y gritando porras juntos, o sea, no tengo idea, ¿no? No son personales, no son tan constantes como los demás, ¿va? Entonces, ¿qué ejemplos más prácticos vamos a tener en cada uno de estos? Me muevo nuevamente en los grupos sociales, pues vamos a tener, por ejemplo, todo el personal de una empresa, la comunidad de una universidad. En categorías sociales vamos a tener, por ejemplo, a la Barra Nacional de Abogados, habíamos dicho, a un gremio de médicos. Y en los agregados estadísticos, pues por ejemplo los fans de una banda en un concierto, igual aficionados de algún equipo de fútbol, etc. Ahora pasamos con el tema de la organización social. ¿Qué es una organización social? Va a ser un conjunto o una unión de individuos que tienen una estructura bien definida, que buscan cumplir un objetivo en común y que se van a establecer roles, pero además se regula por normas. Ojo, palabra clave de este concepto, se regulan por normas los miembros de esta unión, ¿va? ¿Qué elementos fundamentales requiere? Ya lo habíamos visto que requiere objetivos, estructura y miembros. ¿Qué son los objetivos? Por ejemplo, tu equipo para la exposición quiere, pues, sacar adelante una exposición. La estructura va a mantener en orden la organización. Tú traes los plumones, tú traes la cartulina, tú buscas la información, tú te avientas los dibujos, etc. Miembros, necesitamos personas, sino quién hace el trabajo, ¿va? Son los que van a definir tanto la estructura como los objetivos. ¿Qué tipos de organización social tenemos? Me paso por acá. La formal, que son organismos especializados y generalmente profesionales o que tienen una cierta especialización, que tienen una estructura y se encargan de establecer tanto reglamentos, sanciones, obligaciones, derechos, objetivos, etc. Y tienen un ordenamiento en el que agregan o asignan roles a sus miembros. Por ejemplo, ya habíamos visto la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ¿no? Que ahí en esa ley se establece cuál es la función de cada secretaría, qué va a hacer cada encargado o cada funcionario dentro de esa secretaría, etc. Ejemplos muy sencillitos: el cuerpo de bomberos o la brigada de rescate, no sé si la conocen, Topos Tlatelolco, ese grupo que se unió durante el sismo de 1985 y que tras eso pues formalizaron el grupo, se convirtieron en una organización formal y ahora capacitan a otros grupos, son como grupos de protección civil que van a capacitar, que van a ayudar cuando hay otros desastres en otros lugares. Y luego tenemos la informal, que no necesita una estructura definida y aunque sí hay unas ciertas normas, no son tan rígidas. No son especializados en cierta área, sino así como fueron llegando y pues vamos a sacar lo mejor de cada uno. ¿Qué ejemplos tenemos? Los estudiantes de un equipo de un trabajo escolar, la exposición, por ejemplo. Otro ejemplo, vecinos organizando una posada. O sea, no necesito que seas un chef, que seas un artista, que seas un gran cantante para que cantes los villancicos. O sea, no necesitamos que seas especializado, simplemente nos vamos organizando con lo mejor que tenemos.